¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronóstico de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 7 jugadas y de las 7 jugadas acertamos 6. Es decir, tuvimos un 86% de efectividad. Nos fue bien, mejoramos el promedio, espero que te haya ayudado. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides dejar un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 9 de marzo del fútbol masculino. Empecemos con la Europa League, la segunda copa más importante a nivel de clubes en Europa, el encuentro de Roma versus la Real Sociedad. Veamos de bajas. Roma tiene 2 bajas y la Real Sociedad tiene 3 bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a la Roma de los últimos 5 encuentros, la Roma tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que la Roma viene jugando bien. 3 victorias en 5 partidos es un buen promedio. Y la Real Sociedad de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 empates, 1 victoria, es decir que la Real Sociedad no viene jugando nada bien. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo le va a la Roma como local, y la Roma como local tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir que juega bien como local. 4 victorias en 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y la Real Sociedad como visitante tiene 2 derrotas, 2 victorias, 1 empate, es decir que juega irregular como visitante la Real Sociedad. Las casas de apuestas le dan un 47% a que gana la Roma y un 30% a que gana la Real Sociedad. El pronóstico para este encuentro es: gana el local, gana la Roma. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Sporting versus el Arsenal. El Sporting de Portugal, veamos de bajas. El Sporting tiene 2 bajas y el Arsenal tiene 3 bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Sporting de los últimos 5 encuentros, el Sporting tiene 4 victorias, 1 empate, así que viene jugando bien. Aún no conoce la derrota, como mínimo hace un gol. 4 victorias en 5 partidos es un buen promedio. Y el Arsenal de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 derrota, dice que el Arsenal también viene bien. 4 victorias en 5 partidos es un buen promedio y como mínimo también hace un gol. Enfrentamientos entre ellos, hay un empate y una victoria para el Arsenal, es decir que el Arsenal es el favorito. Vamos a ver cómo le va al Sporting como local, y el Sporting como local tiene 2 derrotas, 2 victorias, 1 empate, así que como local juega irregular. Y el Arsenal como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el Arsenal juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 50% a que gana el Sporting y un 50% a que gana el Arsenal. El pronóstico para este encuentro es más 7.5 corners, es decir que como mínimo habrán 8 corners, más 7.5 corners. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Manchester United versus el Betis. Veamos de bajas. El Manchester tiene 3 bajas, 4 bajas y el Betis tiene 2 bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Manchester United de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 derrota, ¿no? Esta derrota fue la última por la Premier League, que fue el 7-0. Es decir que viene bien, 4 victorias en 5 partidos es un buen promedio. Y el Betis de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 empate, 1 derrota, es decir que el Betis también juega bien. 3 victorias en 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento que tuvieron lo ganó el Betis, es decir que el Betis es el favorito. Vemos cómo le va el Manchester United como local, y el Manchester United como local tiene 4 victorias, 1 empate, así que como local juega bien, aún no conoce la derrota y como mínimo hace 2 goles. Y el Betis como visitante tiene 4 victorias, 1 derrota, así que el Betis juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 72% a que gane el Manchester United y un 11% a que gane el Betis. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles Manchester United, es decir que el Manchester United como mínimo hará 2 goles. Más 1.5 goles Manchester United. Nos vamos a la siguiente copa y nos vamos a la Europa Conference League, la tercera copa más importante a nivel de clubes en Europa. El encuentro entre AEK versus el West Ham. Veamos de bajas.
El AEK tiene 3 bajas, 4 bajas y el West Ham solo una baja. Vamos a las estadísticas y en las estadísticas al AEK de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, 1 empate, así que el AEK juega irregular. Y el West Ham de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 1 victoria y 1 empate, así que el West Ham no juega nada bien. 3 derrotas en 5 partidos no es un buen promedio. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo le va al AEK como local, y el AEK como local tiene 4 victorias, 1 empate, así que como local se hace fuerte como local, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y el West Ham como visitante tiene 3 derrotas, 1 empate, 1 victoria, así que el West Ham no juega nada bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 35% a que gana el AEK y un 40% a que gana el West Ham. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo menos 1.5 goles, es decir que el primer tiempo como mínimo habrán menos de 2 goles. Primer tiempo menos 1.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Anderlecht versus el Villarreal. Veamos si hay bajas. Anderlecht tiene una baja y Villarreal también tiene una baja. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Anderlecht de los últimos 5 encuentros el Anderlecht tiene 2 empates, 2 victorias, 2 derrotas, 2 empates, 1 victoria, así que el Anderlecht no juega nada bien. Y el Villarreal de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias, así que el Villarreal tampoco juega nada bien. Esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo le va al Anderlecht como local, y el Anderlecht como local tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota, así que se puede decir que el Anderlecht como local ligeramente juega bien. Y el Villarreal como visitante tiene 2 victorias, 2 derrotas, 1 empate, así que el Villarreal como visitante juega irregular. Pero vemos que como mínimo hace un gol. Las casas de apuestas le dan un 24% a que gana el Anderlecht y un 44% a que gana el Villarreal. El pronóstico para este encuentro es más 0.5 goles Villarreal, es decir que Villarreal como mínimo hará un gol. Más 0.5 goles Villarreal. Nos vamos a la siguiente copa y nos vamos a la copa más importante a nivel de clubes en Sudamérica, la Conmebol Copa Libertadores, el encuentro entre Fortaleza versus Cerro Porteño. Vemos si hay bajas, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Fortaleza de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 empate, 1 derrota, es decir que Fortaleza viene bien, 3 victorias en 5 partidos es un buen promedio, y Cerro Porteño de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Cerro Porteño viene mejor, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Como va Fortaleza como local, y Fortaleza como local tiene 5 victorias de 5, es decir que como local juega muy bien, se hace fuerte como local, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y Cerro Porteño como visitante tiene 4 victorias, 1 empate, así que Cerro Porteño juega muy bien como visitante, aún no conoce la derrota y como mínimo también hace un gol. Las casas de apuestas le dan un 40% a que gana Fortaleza y un 45% a que gana Cerro Porteño. El pronóstico para este encuentro es primer gol en marcar es de Fortaleza. Primer gol en marcar es de Fortaleza. Vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Huracán versus Sporting Cristal. Veamos si hay bajas, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Huracán. De los últimos 5 encuentros Huracán tiene 3 empates, 2 victorias, es decir que Huracán viene jugando bien, aún no conoce la derrota. Y Sporting Cristal de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota, es decir que Sporting Cristal también se puede decir que juega bien. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Huracán y una victoria para Sporting Cristal, es decir que están igualados, no hay un favorito. Veamos cómo le va a Huracán como local, y Huracán como local tiene 4 victorias, 1 empate, así que Huracán juega muy bien como local, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y el Sporting Cristal como visitante tiene 2 victorias, 2 derrotas, 1 empate, así que Sporting Cristal juega irregular como visitante. Las casas de apuestas le dan un 50% a que gana Huracán y un 50% a que gane Sporting Cristal. El pronóstico para este encuentro es gana el local, gana Huracán. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos
al segundo torneo a nivel de clubes más importante de Sudamérica, que es la Conmebol Copa Sudamericana. El encuentro entre Emelec versus el Deportivo Cuenca. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al Emelec de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Emelec viene bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. El Deportivo Cuenca de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, así que el Deportivo Cuenca juega irregular. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Emelec, un empate, segunda victoria para Emelec, tercera victoria para Emelec y una victoria para el Deportivo Cuenca, es decir que Emelec es favorito. Veamos cómo le va al Emelec como local, y Emelec como local tiene 4 victorias, un empate, es decir que juegan muy bien como local. Uno conoce la derrota. Y el Deportivo Cuenca como visitante tiene 5 derrotas de 5, es decir que juega pésimo como visitante. Las casas de apuestas le dan un 65% a que gana el Emelec y un 11% a que gana el Deportivo Cuenca. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir que como mínimo habrán 3 goles, más 2.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Universitario versus Cienciano. Veamos si hay bajas, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Universitario de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias, y Universitario no juega nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y Cienciano de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, y que Cienciano viene mejor. 3 victorias de 5 partidos es un promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Cienciano, un empate, una victoria para Universitario, segunda victoria para Universitario y segunda victoria para Cienciano, es decir que aquí no hay un favorito, están igualados. Veamos cómo le va a Universitario como local, y Universitario como local tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que como local juega bien. Y Cienciano como visitante tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que Cienciano no juega nada bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 40% a que gana Universitario y un 23% a que gana Cienciano. El pronóstico para este encuentro es gana el local, gana Universitario. En apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Y si te gustan los videos y es nuevo al canal, no te olvides de dejarme un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Bien apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.